Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Figueroa. Eh, Primero que todo, les doy gracias por haber visitado nuestros videos anteriores. Eh, Gracias por escribirnos, por hacer preguntas. Y el día de hoy lo que vamos a conversar es sobre la regla general del gasto. A partir de la ley 21210 del 2020, que entra en vigencia, o ya entró en vigencia a partir de enero de este año, se hicieron modificaciones a nuestra regla general del gasto. Por lo tanto, hoy lo que quiero conversar es plantearle más o menos cómo hacer un análisis para saber si el gasto será aceptado o rechazado, entendiendo que a la fecha el legislador, o en este caso el organismo fiscalizador, no ha generado una interpretación al respecto. Solamente me aventuro a lo que a hechos pasados y cómo vería yo este concepto de aquí al futuro, ¿ya? Y eso es lo que quiero conversar con ustedes el día de hoy. Bueno, como saben, soy contador auditor, tengo un máster en impuestos y ahí está mi cuenta en Instagram para que nos puedan seguir y también nos pueden enviar correo a info@fits.cl. Gastos deducibles que están en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Dentro de estos gastos tenemos la regla general del gasto que yo les estaba comentando, la cual señala que la renta líquida se determina deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla. ¿Cuáles son estos requisitos? Que no se encuentre rebajado como costo, porque los costos están dentro del artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta, que sean necesarios para generar la renta, pagados o adeudados, acreditados o justificados fehacientemente y que sean del ejercicio. Eso fue el concepto que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, ¿ya? Hoy este concepto tiene ciertos cambios en lo que es el necesario para generar la renta, el necesario para producir la renta. Ahí es donde radica el cambio, porque antiguamente existía una interpretación por parte del servicio de cuándo algo era necesario para producir la renta. Hoy la misma ley lo incluye. Ahora lo que necesitaríamos saber es cuál sería la interpretación del servicio respecto a lo que la ley incluye. Hasta el 31 de diciembre del 2019, la interpretación del servicio era así. Y decía, el concepto, sacrificio económico que, y sin tener el carácter de costo, dice relación con el funcionamiento y desarrollo de la empresa como una unidad productiva. Y ahí están los oficios donde señala básicamente esta mirada. Por lo tanto, los requisitos para que el gasto sea un gasto aceptado tributariamente es que sea necesario para producir la renta, y ahí el legislador decía, para que sea necesario para producir la renta, tiene que ser inevitable y obligatorio. Chuta. Y ahí es donde nosotros entrábamos en el análisis en decir qué es inevitable y qué es obligatorio. ¿Por qué habían gastos que tú podías decir que era un gasto completamente necesario para producir la renta? Y el legislador te decía, no cumple los requisitos de ser inevitable y obligatorio, porque son requisitos copulativos, o sea, tienen que ser sí o sí los dos. Entonces, bajo esa mirada, uno decía, chuta, ¿cómo hago para que el servicio entienda de que este gasto que estoy incurriendo es un gasto real de la compañía? Es un gasto que es necesario para que mi negocio funcione. Entonces ahí uno tenía que empezar a demostrar, tenía que empezar a generar algo que acreditara que tu gasto efectivamente era necesario. En clase siempre digo lo mismo. Cuando, por ejemplo, llega un chino, a Chile que quiere cerrar un negocio contigo, y ese chino que llega a Chile que quiere cerrar un negocio contigo, te dice, solo voy a cerrar el negocio contigo si vamos a otro lugar donde estemos en un ambiente un poco más alegre, donde podamos compartir con más personas, y ahí conversamos y ahí cerramos el negocio. Entonces imagínate que la empresa se gastó 7 palos en eso, 7 millones en ese super evento, invitando al chino o a los chinos que llegaran.
Entonces, cuando se gasta toda esa cantidad de lucas y el giro del negocio es algo completamente distinto y ese gasto no es necesario, inmediatamente podríamos decir que ese gasto queda fuera, que no lo podría utilizar yo para rebajar el ingreso que me pueda generar. Entonces ahí entraba el análisis en decir, pucha, si yo no hacía eso con el chino, a lo mejor no podía cerrar el negocio. Por lo tanto, ese evento, ese gasto que incurrí, se convirtió en inevitable y obligatorio para poder producir la renta. Y ese era todo el análisis que uno tenía que hacer y todo ese análisis uno lo tenía que demostrar. ¿Cómo lo demostraba? Con documentos fehacientes, le decía ahí al chino, oye chino, mándame un correo electrónico pidiéndome esto para yo poder respaldarlo, etcétera. Pedir factura, todo lo que fuera necesario como para poder respaldar ante el Servicio de Impuestos Internos que ese gasto sí era necesario y cumplir con el requisito de inevitable y obligatorio. También dentro de los requisitos que eran similares a lo que aparecía en el artículo 31, relativo al giro de la empresa, que no se hayan deducido como costo, o sea, que no estén rebajados dentro del artículo 30, que estén adeudados o pagados durante el año, ¿ya? O sea, que se aplique el acto de devengado o que efectivamente ya esté pagado. Acreditado fehacientemente, o sea, que exista materia de prueba, que existe un documento, algo que respalde que, la acreditación de dicho gasto y que corresponda al año. Eso era todo lo que nosotros ya conocíamos y estábamos muy claros. Y en muchas ocasiones le decíamos a nuestros clientes, oye, este gasto no lo puedes utilizar como un gasto necesario, porque finalmente si tú lo utilizas como un gasto necesario va a ser rechazado, y si es rechazado vamos a tener dos posibles condoros, el condoro empresarial o el condoro asociado al socio. Si el condoro, el error es asociado a la empresa, entonces te van a aplicar artículo 21, inciso 1, 40% de impuesto. No vas a pagar primera categoría, o sea, no vas a pagar ni 25 ni 27%, sino que vas a tener que pagar un 40% sobre ese gasto, sobre ese error empresarial. Y, caso contrario, que este error sea algo que se le pueda atribuir, se le pueda asignar al dueño de la empresa, entonces si se lo asigno al dueño de la empresa, ahí el dueño de la empresa lo tendrá que incrementar en su base imponible a efecto global complementario y cuando realice eso tendrá que adicionalmente pagar una sanción, un impuesto multa, un incremento de un 10% sobre ese gasto rechazado. Independiente de que la línea final de IGC te diga que no hay impuesto global, de igual manera el 10% hay que pagarlo sí o sí. Y eso era más o menos lo que nosotros teníamos claro hasta el 31 de diciembre del 2019. El punto es que a partir del 1 de enero del 2020, nuestro concepto de necesario para producir la renta, nuestro concepto de necesario para producir la renta genera ciertos cambios. ¿Qué dice? La regla general del gasto vigente desde el 1 de enero del 2020. La renta líquida se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla. Y estos requisitos serían que no se encuentren rebajados como costo, igual que antes. Que sea necesario para generar la renta, igual que antes. Pero ahora lo define y dice, entendiéndose por necesario los que tienen aptitud de generar renta en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Chuta, aquí ya inmediatamente, si usted tiene una mente mala, una mente perversa, podría decir, o sea, lo que me está tratando de decir la ley en esta oportunidad es que cualquier gasto podría llegar a ser gasto aceptado. Y la respuesta es sí. Igual que antes. Antes también cualquier gasto podía llegar a ser un gasto aceptado, siempre que tú lo justificaras como inevitable y obligatorio. Ahora la diferencia a ello es que dicen, entendiéndose por necesario,
los que tienen aptitud de generar renta sobre el mismo o futuros ejercicios. O sea, ya me está diciendo de que hoy, por ejemplo, podría registrar en mi contabilidad un gasto pagado por anticipado y no activarlo y dejarlo como un gasto del año. Y no usar la correlación que tiene que existir entre ingreso y gasto. Por lo tanto, si no uso esa correlación de entre ingreso y gasto, yo perfectamente ese gasto pagado por anticipado lo podría meter como gasto del año, rebajar mi base imponible y pagar menos impuestos. Porque cumpliría con el concepto de aptitud. Y se encuentran asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Chuta, ahora nos incorpora el concepto de interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Eso que está en azulito lo voy a conversar un poquito más adelante. Voy a tratar de explicarlo bajo la mirada que tenemos nosotros al respecto. También dice que los requisitos tienen que ser pagados o adeudados, acreditados o justificados fehacientemente y que tiene que ser del ejercicio. Igual que antes, solo lo que está en azul es como lo nuevo. Entonces, necesario para generar la renta, entendiéndose por necesario los que tienen aptitud de generar renta en el mismo futuro ejercicio y se encuentran asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Entonces, ¿qué quiso decir el legislador con esto? Aptitud, cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para un cierto fin. Por lo tanto, el requisito indicado hasta el 31 del 12 del 2019 que el SEI señalaba para que el gasto fuera necesario tenía que ser inevitable y obligatorio a partir del 1 de enero del 2020, se vuelve inaplicable porque cuando dice aptitud es cualidad que hace que un objeto sea apto. No me está diciendo que sea inevitable u obligatorio. Me dice, este gasto ¿tenía la aptitud? ¿Era apto para generar tal ingreso? Sí, perfecto. ¿Te generó el ingreso? No, pero eras apto. ¿O tú sabías que con este gasto que tiene la aptitud de generar un ingreso, tú lo estás proyectando para que te genere un ingreso? Sí, lo estoy proyectando. ¿Pero se concretó? No, pero en este momento, cuando yo estaba haciendo este análisis, tenía la aptitud de ser necesario. Chuta. Finalmente, el concepto de aptitud lo está dejando súper amplio para el análisis. Entonces, aptitud de generar renta. Inevitable, que no se puede evitar. Evitar, excusar, huir e incurrir en algo. Obligatorio, dicho de una cosa que obliga a su cumplimiento y ejecución. Aptitud, cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para un cierto fin. Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte, etc. La RAE. Por lo tanto, estos conceptos que ustedes están viendo ahí, todos son obtenidos de la RAE. Y son distintos. Son distintos. Por lo tanto, el inevitable y obligatorio, que eran los requisitos copulativos hasta el 31 de diciembre del 2019, hoy quedarían fuera, obsoletos, porque el nuevo concepto sería la aptitud. Y la aptitud, de acuerdo a lo que usted está viendo en este momento, por definición, no es algo que tenga que ser inevitable y obligatorio. Es capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un negocio. ¿Ya? Es la cualidad que hace que un objeto sea apto. O sea, te está hablando de algo más abstracto, algo que tiene las condiciones. Tiene las condiciones, sí. Entonces es gasto aceptado, porque tiene las condiciones. Por lo tanto, ¿un pago voluntario tendría aptitud para generar la renta? A mi juicio, sí. Tendría la aptitud para generar la renta. Si yo quiero pagarle una indemnización voluntaria a alguien o pagar cualquier cosa voluntaria a alguien,
cumpliría el concepto de aptitud. ¿Por qué? Porque si ese pago que yo estoy haciendo lo estoy generando con el objetivo de que me genere un ingreso futuro, entonces cumple con la aptitud. Si no me genera el ingreso futuro, eso es otra cosa. Pero yo, ¿cuál fue mi intención? Mi buena fe fue que cumpliera con el concepto de la aptitud. ¿Ya? Ese pago voluntario tenía un sentido. Que no se cumplió es otra cosa, pero sí tenía un sentido. Por lo tanto, se entendería que sí, siempre que sea necesario. Ahora, como ya revisamos el concepto de aptitud, por lo tanto, ahora hablaremos sobre la frase de el mismo o futuro ejercicio. Por lo tanto, la pregunta contable obvia sería, ¿qué pasa con los gastos pagados por anticipado o diferidos? ¿Serán gastos en la determinación de la renta líquida imponible? ¿Cuándo? ¿Se cumple con el principio de correlación entre ingreso y gasto? Para el que no sabe qué es esto, es que el artículo 29 señala que todos los ingresos del artículo 20, con excepción de los que algunos ya sabemos que están en el 20, menos los costos que están en el artículo 30, menos los gastos que están en el artículo 31, nos dará la correlación entre ingreso y gasto. Por lo tanto, si yo tengo ingresos de 100, tengo que tener los gastos asociados a esos ingresos de 100. No puedo tener más gastos en relación a mi ingreso. Por lo tanto, ese gasto pagado por anticipado significa que tú hoy pagaste más dinero, pero que todavía no has devengado todo eso. Como todavía no se ha devengado todo ese pago, tú solamente puedes ir registrando en gasto la parte que se ha devengado y que va a tener correlación directa con el ingreso que tú estás generando. Por lo tanto, esa era la regla que nosotros conocíamos hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Ya? Esa regla sigue. Sin embargo, tal vez con este concepto de la aptitud y de el mismo futuro ejercicio, como que se perdería un poco esta correlación entre el ingreso y gasto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a hacer un análisis del oficio 2393 del 19 de noviembre del 2018, en donde el servicio dijo una cosa, que en virtud de este nuevo concepto del gasto, yo diría que la opinión del servicio queda obsoleta bajo este nuevo criterio. Diríamos, tengo una empresa que hemos llamado solicitante y tengo una empresa que se llama futuro proveedor. Firman un contrato la empresa solicitante y la empresa futuro proveedor. Firman un contrato en donde futuro proveedor accede a pagar a solicitante un pago único por una sola vez para tener exclusividad de información y con ello luego se firma un contrato por una duración de 15 años por los servicios que ofrece futuro proveedor. Dicho pago es adicional al futuro ingreso del contrato. O sea, tengo un contrato por 15 años, si es que se gana en el contrato, obviamente, y para poder postular, para poder obtener esta información, futuro proveedor tiene que ponerse con una cierta cantidad de lucas, con un pago anticipado. ¿Ya? Ese es el sentido. Entonces, es evidente que estamos frente a un gasto anticipado, pero ¿cuándo se debe deducir de la renta, en la renta líquida imponible? Alternativas. 1. Tratarse de un gasto diferido que, virtud del principio de correlación entre el ingreso y gasto, deduciéndose proporcionalmente durante toda la duración del contrato. O sea, ese pago anticipado, si efectivamente tengo el contrato por 15 años, el pago anticipado yo lo debería dividir en 15 años y llevar un monto a gasto por 15 años. Así yo debería registrar este pago anticipado en resultado, en gasto, si estuviéramos hablando de la alternativa 1. Ahora, tratarse de un gasto de organización y puesta en marcha, de acuerdo a lo que dice el artículo 31, número 9,
de la ley de impuesto a la renta, lo podríamos amortizar hasta en 6 ejercicios comerciales. Sería la segunda alternativa que se podría barajar dentro de este caso. Y la tercera alternativa sería tratarse de un gasto del ejercicio, que podrá ser deducido en base pagada o adeudada, dado que el pagador es un contribuyente de impuesto de primera categoría con contabilidad completa. O sea, con esta alternativa 3 podríamos decir de que el monto que se pagó hoy a solicitante por tener una exclusividad de información, ese monto, si estamos en la alternativa 3, en el año en que se hace el pago de ese monto, entonces efectivamente sería un gasto del año. Esa sería la alternativa 3. Antes de la reforma de la reforma de la reforma, o sea, antes de la ley 21.210, porque entendemos de que existió la reforma, después la simplificación de la reforma y ahora está la modernización tributaria, que finalmente es la tercera reforma. Por eso que es la reforma de la reforma de la reforma. La respuesta del servicio era la alternativa 1, o sea, tratarse de un gasto diferido que, en virtud del principio de correlación entre ingreso y gasto, deduciéndose proporcionalmente durante toda la duración del contrato, así yo tenía que llevar el gasto. O sea, tomar el gasto y ese gasto dividirlo en 15 años, y al dividirlo en 15 años significa que me iba a dar la cuota que yo tenía que llevar a resultado por cada año. Esa era la respuesta que entregaba el Servicio de Impuestos Internos respecto de este caso que les estoy planteando. Pero desde el 1 de enero del 2020, ¿cuál sería la respuesta? Gasto necesario para generar la renta, entendiéndose por necesario los que tienen aptitud de generar renta en el mismo o futuros ejercicios. De mi punto de vista, la alternativa correcta bajo esta situación sería la alternativa 3. Por lo tanto, este gasto que paga futuro proveedor a solicitante por una sola vez para tener exclusividad de información sería un gasto aceptado del año, en el año. Entonces, bajo esta mirada, podríamos nosotros enfrentarnos en la siguiente situación. Tal vez hoy en día casi todo podría ser gasto aceptado. Igual que antes, solo que antes teníamos que buscar la forma de explicarle al Servicio de Impuestos Internos que era inevitable y obligatorio. Pero hoy el legislador, en este caso con la ley 21.210, donde define lo que es el gasto necesario, ahora cualquier cosa podría llegar a ser un gasto necesario, si lo entendemos desde esta perspectiva. Veamos qué dice el servicio al respecto. Veamos qué será lo que ellos nos quisieran comentar. Bien, necesario para generar la renta, bla, bla, bla. Finalmente, y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. ¿Qué querrá decir con eso? Y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Interés, provecho, utilidad, ganancia, eso dice la RAE. Conveniencia o beneficio en el orden moral o material. Desarrollo, acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. O sea, etapa de introducción, crecimiento, madurez y declive. O sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando en qué etapa la empresa está. Mantención, manutención, acción y efecto de mantener o mantenerse. Chuta. Entonces, si la ley me está diciendo esto, yo podría hacer el siguiente análisis. Por lo tanto, la empresa tiene interés en cerrar un negocio, por lo cual entrega una coima. ¿Será gasto aceptado? Interés. Provecho, utilidad, ganancia. Conveniencia o beneficio en el orden moral o material. O sea, yo efectivamente estoy entregando unas moneditas, ¿cierto? Para que yo pueda cerrar un negocio, me pueda ganar una licitación o lo que sea. Y eso perfectamente sería un gasto aceptado, porque tengo un interés.
Ese sería el análisis en cómo lo estamos viendo hasta el momento. Tal vez el Servicio de Impuestos Internos algo diga al respecto, que esperamos que diga. Y si no lo dice, bueno, ya finalmente comprendemos de que nuestra legislación actual vigente desde el 1 de enero del 2020, en esta regla general del gasto, lo está dejando muy amplio. Muchachos, espero que les hubiera servido lo que yo les acabo de contar y tal vez los dejé con más dudas, pero por lo menos estoy tratando de abrir un poco la mente en lo que está pasando con este concepto de la regla general del gasto. Si te gustó este video, entonces suscríbete en este canal de YouTube, que vamos a seguir enviando más videos, y sígueme en Instagram en @profecfigueroa. Un abrazo, que estén muy bien y cuídense en su casa con su familia. Chao, chao.